mientras se colan los demás, eh, ahora he planeado acabar este tema de las recursiones. También comentarles que sí, ya están, bueno, he revisado los exámenes, ya los van a poder revisar en sus calificaciones. Y si hubiera algún comentario, por favor al WhatsApp no me manden nada. Es que no lo voy a responder porque está bien, ¿ya? Entonces, lo mejor que pueden hacer es enviarme el mensaje al correo, ¿no es cierto? Y cosas que han pasado, que alguien me dice, por ejemplo, le envía al correo y resulta que me envió a otro correo. Entonces ya eso no escapa de mis manos, ¿verdad? Entonces, pues yo no puedo hacer nada en ahí tampoco. Ha pasado también que como son tantas materias y de repente, pues por alguna razón lo archivé o me lo puse en spam el mismo Gmail, entonces igual no se hagan problemas, solamente tienen que reenviarme el examen con con la queja que tienen, ¿no? Esto yo envié y no me lo ha calificado, ¿cierto? Me lo reenvían, entonces seguramente aunque esté como spam, yo lo voy a ver ahí, ¿ok? De todas maneras, todo eso voy a ir contestando durante la semana. Me voy a sentar a ir contestando las quejas. Pero antes, por favor, de hacer cualquier queja para que no haya problemas, lo mejor es que ustedes revisen bien la queja que tienen, ¿ya? Mm, ¿Qué chamarra? la queja que tienen puede ser por X, Z motivo. Me ha pasado alguna vez que dos exámenes se Qué bien, cruzaron, me pero queda con la esa. queja me di cuenta cuál era, ¿sí? Pasa que han puesto el nombre que han querido. Por último, han puesto respuestas que nada que ver con la pregunta. Pero póngale ahí Y nomás. bueno, no saben lo difícil que ha sido revisar su examen. Realmente para mí era muchísimo más fácil cuando lo hacíamos presencial porque te sentabas, yo iba y te decía, corre, no corre, corría el código, ok, y de ahí revisaba yo directamente. Ahora me han enviado incluso el algoritmo nada más y sin ninguna información de la parametrización del algoritmo, ¿sí? Yo no sabía si las variables parametrizadas iban a empezar con cero, con uno, entonces tenía que adivinar y por último, a lo que yo veía no daba y también se les ha respondido de esa manera, ¿no? Siendo que yo les dije que tenían que mandarme todo el código, ¿cierto? Todo el archivo para que yo no tenga ese tema de tener que rearmar cosas que no entendía. Como la parametrización, no me refiero a variables de entrada, eso obviamente lo iba a hacer bien, pero la parametrización, me refiero a que han hecho algoritmos que utilizaban parámetros para moverse, ¿no? Pero la pregunta es con qué parámetros se movía tu algoritmo. Si no la encontré, pues no la encontré, ¿ya? Y así están las respuestas, ¿ok? Entonces deben entender que ha sido muy difícil, ¿no? En este examen yo lo he corregido, sin mentirles, en 2 días, ¿ok? Y en el laboratorio yo lo corregía digamos, terminábamos 8:30, hasta las 10 yo ya terminaba de corregirlo todo. Entonces, tienen que entender la dificultad de cómo son las cosas ahora. Y el otro tema, ¿no? De que se han hecho hacer el examen y lamentablemente, pues el que se los hace no se los hace bien también, o finalmente le manda a 10 el mismo examen, ¿ya? Entonces, antes de reclamar, por favor, jóvenes, revisen bien. Yo he tratado de ser muy comprensiva con la evaluación, porque también la tienen difícil ustedes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, con mucha paciencia, manden el correo y seguramente hasta el viernes yo ya contesto. O sea, si el viernes no te contesto, ahí recién vamos a hacer una reunión por Zoom y ahí vamos a hablar personalmente cuáles son tus quejas, pero no se arriesguen a que yo les haga quedar mal, en el sentido de que si su pregunta está copiada y yo tengo cómo demostrar que me estés reclamando. ¿Listo? Lo mejor es pues intentar otra vez y salir de ese problema. ¿Ya? Entonces, si no hay comentarios acá, más que el saludo, con esa aclaracioncita. Con relativamente el examen ha estado bien, no he visto muchos problemas, han habido copias, ha habido exámenes raros, ¿sí? Pero también he visto algunos que sí se han esforzado. Sí, se nota porque es algo que han hecho ellos y se nota en la forma de solución del problema. Sí, está clarito que es alguien que ha empezado a hacer lo que sabía y logró algo, ¿no? Y y otros temas, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, aquí no le va a causar rareza, ¿no es cierto?
que tipo 7 menos 20 de la noche ya está subida las dos respuestas, ¿no es cierto? No creo que nadie sea tan capaz de 7 menos 20 de la noche ya haber subido ambas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, todos esos detalles se observan en la plataforma, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros también otras alertas, porque el examen no es tan solo un envío, ¿sí? La plataforma va registrando las acciones que ustedes hacen, detallitos que yo no les puedo comentar porque de repente me arruina la calificación, ¿no? Pero de todas maneras, eh, hagan su reclamo habiendo revisado lo que quieren reclamar y mándenlo al correo, ¿ok? Y si es una pregunta como su compañero que me reclamó hace un ratito, que no le revisa una pregunta que llegó al correo, no hay problema de eso, reenvíenme del correo y yo voy a mirar el reenvío y a esa forma también seguramente lo pillo, de repente en spam, ha pasado que me han mandado hasta con virus el examen, en algún caso, siendo que les pedí, ¿no es cierto?, no me manden el punto exe, porque bueno, no sé, pues habrá infectado en el camino el virus, pues supongo que ha sido eso, ¿ya? Entonces, háganlo así, por favor, y por correo mismo también se los voy a contestar, después de haber revisado, obviamente, ¿no? El problemita que ha habido, que puedes tener razón, obviamente, y por ese motivo estaría bien que hagas el reclamo. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Estábamos viendo algoritmos recursivos y habíamos quedado en esta parte. Queríamos hablar sobre el algoritmo de complejidad exponencial. Como les comentaba, hay pocos ejemplos de este tipo, pero bueno, acá hay un algoritmo. Eh, este algoritmo se llama raíz, ¿ok? Lo importante es cómo está planteado básicamente, ¿ok? Acá, si el valor X, que está parámetro de entrada, el X está haciendo de n en este algoritmo, por si acaso, es el dato de entrada y está haciendo recursión a través de X. Me doy cuenta porque acá pregunta por caso base, miren, y está en función a X. Y en la llamada recursiva también está en función de X. Eso me da la alerta de que esto es pues en función a X y no de a n, como siempre nos habíamos acostumbrado. Entonces, X sería la variable de recursión, caso base cuando sea cero, paso recursivo en caso contrario. Y aquí observamos dos llamadas, ¿sí? Una por acá y otra por acá, ¿sí? Haciendo operaciones, evidentemente, pero en ambas llamadas, ¿sí? Está haciendo como que disminución de la variable en uno, ¿no? ¿Cómo más o menos se entiende este tipo de recursiones? Si lo viéramos gráfico, una recursión de ese estilo significa que nace ahí una llamada y luego se va por el lado izquierdo, vamos a hablar de este lado, ¿sí? ¿Ok? Se arma esa salida y luego de haberse llamado a sí mismo, viene por aquí, no es caso base y bueno, lo más probable es que también vaya para el lado izquierdo otra vez. O sea, quiere decir que va produciendo este tipo de situación, ¿no? Primero acá nos movemos al lado izquierdo y derivado de cómo se comporta el algoritmo, lo más probable es que también se vuelva a mover al lado izquierdo hasta que agote todas las posibilidades del x-1 y llegue a tocar caso base. Si suponiendo que ya es ese momento, entonces viene el desapilado hasta la siguiente llamada y ocurre esto otra vez, ¿no? Y ahí recién la otra llamada recursiva que tendría que ser el del lado derecho, esta parte de acá, ¿ok? Y bueno, ya tocaría caso base, desapila, vuelve arriba y miren este lado que trabajó acá, ahora le va a tocar trabajar en el otro lado, ¿sí? Por acá, ¿no? Y eso va a significar para nosotros el comenzar a hacer lo mismo por acá, ¿sí? Y bueno, hasta ocasionar los mismas bifurcaciones hasta llegar finalmente a caso base, ¿no? Bueno, en una forma idealizada ese sería el comportamiento, ¿no? Entonces, es una estructura que crece como un arbolito y puede tender a ser demasiadas veces, ¿no? Dos, o sea, muchas llamadas recursivas. Ahora, por cada llamada recursiva se va a producir otra llamada recursiva, porque tiene que gastar este lado más. ¿Por qué? Porque tiene que sumar al resultado anterior. No va a poder sumar sin que este haya sido calculado y este no va a poder sumar nada a este lado sin que este haya sido calculado. Entonces, este es el comportamiento que tiene con el cual se trabaja este tipo de algoritmo. Lo reconocemos porque hay dos veces la llamada recursiva
número uno. Número dos, no solamente por eso, o sea, no todos los que se llaman más de una vez van a ser exponenciales, sino también por cómo se está moviendo la variable que controla la recursión. Miren, aquí es de uno en uno, entonces este es como si fuera una repetición, ¿sí? Y este es también de uno en uno y es como si fuera otra repetición, ¿ya? Entonces ambas se están moviendo de uno en uno. Entonces vamos a hacer una regla. Cuando analicemos algoritmos recursivos donde observamos más de una llamada recursiva, ¿no? Hay que observar cómo se mueve la variable que controla la repetición. Es que la variable puede moverse de uno en uno como esta, haciendo esta estrategia, ¿sí? O puede moverse dividiéndose a la mitad. Cuando se divide a la mitad, obviamente tenemos que incorporar ya el concepto de logarítmico, ya va a afectar, por supuesto, lo vamos a ver más un momentito en un ejemplo. Entonces, es importante esta parte, ¿ok? Ahora, debes imaginar que para poder hacer esta operación de suma, tiene que haber agotado la recursión a este lado. Y una vez que haya hecho eso, va a intentar sumar el otro lado y por lo tanto tendrá que agotar la recursión también a este lado. Y eso ocasiona todos estos bifurcaciones con un crecimiento arborescente, ¿no? Normalmente esto tiende a ser muy largo. Ya, ok. Evidentemente este algoritmo tiene dos llamadas recursivas, su bajada es de uno en uno. Entonces aquí se ha hecho un mini análisis que está tratando de indicar cuántos son los tiempos de tardanza. Entonces dice, por ejemplo, para calcular la i de 100 para n, dice, fíjense acá, para n en 14, por ejemplo, miren, dice que tarda 0,14 segundos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el último, pero es 20, ya tarda 8,10 segundos, ¿sí? Entonces aquí estamos observando un crecimiento exponencial, se llama, ¿no? Vean cómo no es mucho lo que aumenté y ya el crecimiento se ha disparado. Por ejemplo, de 19 a 20, de 19 era 4,08 y el de 20 es 8,10. Estamos hablando de si lo midiéramos en tiempos netos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustó mucho este ejemplo porque acá, de repente, está el por qué le llamamos exponencial. Miren, hay un salto de uno en uno, pero pues 4 segundos para 19 y para 28, ¿no? Se ha duplicado. Eso es el efecto del exponencial, ¿sí? Y esto se ha ido notando justamente en este ejemplo, miren, 4, 2, 1, mitad, 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 más o menos, ¿sí? Entonces, duplicando, duplicando, duplicando completamente hasta el infinito. Entonces, marca un crecimiento alto y nosotros normalmente lo conocemos como exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca ahora hacer acá? Nos toca hacer el análisis de este algoritmo y para ello vamos a determinar la ecuación de recurrencia, ¿no? ¿Qué nos dice la ecuación de recurrencia? Ok, encontremos el cálculo del T de n tomando en cuenta el caso base, ¿sí? Y el caso recursivo. En el caso base, si nosotros nos fijamos, es cuando x es igual a 0, retorna 1, entonces digamos que es 1 por la pregunta y 1 por retornar, lo cual se resume puntualmente a simplemente un constante de 1, ¿no? Entonces, acá vamos a anotar el caso base, aquí vamos a hacer la llavecita y aquí vamos a anotar 1 en el caso base cuando x sea igual a 0. Ahí va a cumplirse el caso base. Pero ¿qué pasa en el paso recursivo? Cuando si x está disminuyendo, ¿no? Puedo asumir de que x entró con un número alto, ¿no? Y el punto de detención es cuando llega a ser igual a 0. Entonces, para mí el caso base tendría que ser cuando x es mayor que 0, ¿sí? ¿No? ¿Y qué ponemos aquí? Bueno, tengo que representar las dos llamadas recursivas y pues cada una sería un t de n-1. Bueno, lo estoy poniendo en función a n porque si bien aquí la variable es x, aquí está en función de n. T de n-1 va por la llamada que tenemos en este lado izquierdo y luego otra vez t de n-1 por el que tenés en el lado derecho, ¿sí? T de n-1
Y luego iría una constante adicional porque en realidad está haciendo un esfuerzo en el cálculo, ¿sí? Para calcular este TMP que luego retorna, va 1 y la pregunta va 2, pero es un constante que lo podemos reducir a 1 simplemente, ¿no? Ahora, eso sería desglosado y un poquito desordenado. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es reducir esta ecuación un poquito y decir, pues bueno, eh, el TDN, ¿sí? Va a ser igual en una circunstancia del caso base y ahora voy a sumar simplemente, ¿sí? Voy a sumar y voy a restar. Estoy un poquito mal del pulso ahora, entonces me cuesta bastante. Aquí voy a repetir, el caso base es 1, ¿no? Normalmente acá le ponen punto y coma para separar, ¿sí? X igual 0 y ahora lo voy a tratar de ordenar. El término 1 puede venirse a este lado como constante más, ahora, 2 veces t de n menos 1. ¿Ok? Y esto sería para mí el paso recursivo. Entonces, uno puede en esta parte a veces equivocarse si asume las cosas muy antes, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, dicen, bueno, si hay dos llamadas recursivas, entonces 2 veces TDN, entonces sí o sí va a ser exponencial. No. Siempre acuérdense de fijarse primero cómo está moviéndose la variable que controla las repeticiones, ¿ya? Si ustedes observan eso de manera correcta, no se van a equivocar. En este caso no hay dudas porque lo hace de uno en uno y ese es el comportamiento que estoy marcando acá en la ecuación de recurrencia. Entonces me quedaría ya yo con esta como la especificación de la ecuación que hay que resolver ahora mediante iteraciones, ver qué pasa en cada paso cuando voy reemplazando el x por 1, o perdón, por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3. Acuérdense que esa iteración que hacemos trata de simular, ¿no? Cuando n vale 1, cuando n va a 2, cuando n disminuye en 3, en 4, en 5, en 6, hasta finalizar. Eso es lo que hacemos al resolver esta ecuación. Entonces, a veces este lo confunden con el otro que vimos la clase anterior, que era el logarítmico. No se parecen para nada. Vamos a compararlo un segundingo. ¿Dónde estamos? Acá. El logarítmico creo que lo tengo por acá, ¿sí? Acá, fíjense que es súper importante la variable de recursión, como acá se ha detectado que era n medios, y por esa razón, ahí está, t de n medios, ¿no? Entonces, este es el que es muy importante, porque luego en la solución va a haber la diferencia, ¿ya? Entonces, no se parece para nada esto, con lo que hemos estado viendo hace un momentito, ¿ya? Y en este caso, ahora nos vamos a solucionar. Bueno, a ver, ayudémonos. ¿Cómo es que empezábamos? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a tratar de traer una hojita de este lado. Eso es lo que hay que analizar y acá vamos a ilustrar. Bueno, si esto es lo que hay que analizar, empecemos entonces. ¿Qué era lo primero que hacíamos? ¿Cuál era el paso 1 para resolver esta ecuación? Agarramos primero y decimos el punto de partida va a ser t de x, lo pongo en función de t de x. Obviamente acá, déjenme ver un segundo. Mm, quiero traer un minuto, quiero traer de dónde está el anterior. Entonces esto era lo que teníamos como la ecuación de recurrencia, ¿sí? 2 veces t de n menos 1 más 1 o el constante adelante, pero es lo mismo. Ok, esta ecuación que es el paso, en el paso recursivo es la que vamos a utilizar para resolver, ¿sí? Entonces acá, en función de x, tengo que poner primero todo. Entonces t de x es igual a 2 veces t de x menos 1
más 1. Eso es lo que nos están dando en la ecuación inicial. Entonces, el primer paso es ponerlo todo en función de X. El segundo paso es ir haciendo las sustituciones. Las sustituciones son en función a cómo se mueve la variable de reducción, ¿no? ¿Por qué la pongo en función a X? Para no confundir. Es muy fácil confundir los reemplazos si no lo tenés separado como lo estoy haciendo yo. Ahora, iniciando, ¿sí? Las sustituciones, lo primero que hacíamos era decir, para X igual a N, ¿sí? Entonces, el primer punto que teníamos era cuando X era igual a N, que es esto de acá, ¿cierto? Entonces, uno llega a lo mismo, pero bueno, sirve para comenzar. Entonces, para X igual a 1, o mejor, es decir, tal vez si X es igual a N, entonces tenés T de N es igual a 2 veces T de N menos 1, ¿no? Y esto va sumado del 1 que tenía arrastrado. Entonces, simplemente voy a ir haciendo reemplazos. Donde estaba la X le pongo a N. Ahora tengo que pensar en cómo la variable se está moviendo. N menos 1 disminuyendo de 1 en 1. Entonces, eso es lo que tengo que reflejar así. X igual a N menos 1. Entonces, de repente vale la pena hacerlo así. Así no hay T de N menos 1. Sí, donde está la X acá. Ojo, siempre vengo acá. Donde está ahí la X, reemplazo por N menos 1. Este es igual a 2 veces. Ahora tenemos un problema, porque donde está la X voy a poner N menos 1, ¿sí? Y luego también está restado de 1. Y está sumado de 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a 2 veces T de N menos 2. Entonces ahora esto está apareciendo el N menos 2 ahora ahí. Vamos a agrandar un poquito acá para tener más espacio. Listo. Quiero que me sigan en cómo estoy solucionando y si tienen una discrepan en algo que hagan, me avisan para que lo revisemos, ¿ya? 2T de N menos 2 por acá. Estoy sumando los N menos 1 y el menos más 1 está afuera. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, es buena idea hacer varias iteraciones para tener más claridad cómo vamos a irlo solucionando. Este ya es 1 menos, sería N menos 2. Entonces, el T de N menos 2 va a ser igual, vuelvo a la ecuación donde está con amarillo y vuelvo a desplazar. 2 veces T de, donde está la X va N menos 2 ahora, y también está restado de 1. Y alguien diría, ¿y por qué no lo hace directo? Lo puedes hacer cuando ya entiendas el proceso de manera directa, pero lo hago yo así para que vayan viendo de a poco y luego pues simplifican lo necesario. Pero tengan cuidado porque acá podés obviar, por ejemplo, este detalle, ¿no? Como están iguales, puedes obviar y dejarlo como n-1 y decir siempre aparece n-1. Eso sucedía al principio cuando les enseñaba de manera directa, no se daban cuenta de esta arrastrada que va aumentando, ¿ya? 2 veces t de n-3, entonces, más 1, y haré uno más. Si x es igual a n-3, entonces, el t de n-3 va a ser igual a 2 veces t de n-3 menos 1 más el 1. Y esto es igual a 2 veces t de n-4. Me voy a arriesgar a que ahí se note ya cómo vamos a solucionar. Voy a llegar hasta ahí.
Pude hacer unas dos más y para que quede mejor, ¿ya? Ahora, una vez que hacemos estas sustituciones, ¿no? Ahora decimos número 3. ¿Qué hacíamos? Comenzamos, se inicia los reemplazos. Miren, hacemos esas sustituciones de X, ¿no? De repente ahí está más claro. Y ahora se inician los reemplazos de manera secuencial. Mire, ¿por qué le digo secuencial? Porque otra vez voy a partir del inicio. ¿Cuál era el inicio? Que T de n era igual a 2 veces T de n menos 1, más 1. O sea, este es definitivamente el punto de arranque, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy trabajando así? Porque ahora voy a empezar a reemplazar el t por el valor que hemos calculado arriba. Fíjense, el t de n menos 1 es equivalente a todo esto. Entonces, esto es lo que va a venir ahora a ser reemplazado en la parte inferior. Donde hay t de menos 1, voy a ponerle todo esto que está por acá. Vengo acá y digo, bueno, tengo 2 veces, y luego viene, es como que lo vieras así. ¿Sí? T de n menos 1, pero T de n menos 1 es todo eso que está con verde. Entonces yo es como que lo copio todo esto. Ahí está exactamente lo mismo. Y luego todo eso está sumado de 1. Este 1 que falta aquí. Y esto todavía puedo seguir yo trabajándolo, miren. El 2 multiplica, ¿no es cierto? Uy, se ha multiplicado. Ahí. 2, ¿verdad? Es como que tuvieras otra vez el multiplicado del 2 y ahí apareciera el famoso T de, así, de repente así, lo ve mejor. Si estoy como que es multiplicación, lo saco afuera, ¿no? Pero ojo, este 2 está multiplicando solamente a este, ¿sí? Este 2, ¿no? Ahora, este 2 que está afuera está multiplicando a todo el corchete. Entonces, esto es lo que estoy tratando de hacer. 2 por 2, T de n menos 2. Ahí está. Entonces, pero ahora lo estoy un poquito separando, ¿no? Ahí, ¿ok? Entonces va lo mismo. 2 por 2, T de n menos 2, más, ¿sí? Ahora, el 2 que estaba fuera del corchete, en el lado izquierdo del corchete, tengo que multiplicarlo por este 1 todavía, ¿no? Ese es 2 por 1, es 2 nada más. Y luego está sumando el 1. ¿Sí? Igual, por eso es que no conviene hacerlo directo, porque estos detalles de las multiplicaciones se van perdiendo. Ahora, ¿qué es lo que aconsejo cuando tengamos estas ecuaciones? Conservar el modelo o la forma en que se están armando en cada iteración. ¿Qué quiere decir? Conservar las operaciones, si hay multiplicaciones, si hay restas, si hay productos, irlos conservando, porque la idea es que en secuencias más adelante yo encuentre la misma forma de armar el resultado de la ecuación, ¿sí? Me refiero a ir viendo que todo quede más o menos en este formato. 2 por T de algo, 2 por T de algo. Ahora, yo voy conservando, por eso esto no lo he convertido en un 4, ¿sí? Lo voy a conservar y este sí lo voy a sumar, ¿no? Entonces, esto quedaría igual a, es como que decir 2 al cuadrado también. 2 por 2 es 4, ¿verdad? Entonces, 2 al cuadrado, T de n menos 2, eso es lo que se está armando. Ahorita lo voy a elevar al cuadrado esto. Una es dejarlo como multiplicación y otra es pues tratar de ir conservando de cómo he llegado a obtener acá un 4. Fíjate que al decir 2 por 2, esto se convierte en 4, ¿no es cierto? 4 te den de menos 2, yo no le vería ningún problema, pero el problema es que más adelante se va a armar otro valor constante. Y yo lo que tengo que encontrar, ¿se acuerdan? Es un constante común. O sea, tengo que llevar esto a términos de un solo constante. Y si yo voy multiplicando esto, aquí me va a aparecer 8, 16, 32.
voy a perder la cuenta. Entonces, para no perder la cuenta de cómo se están armando los constantes, creo que esa era la palabra que no encontraba, no perder la cuenta de cómo se arman los constantes, porque luego lo tienes que llevar a un constante único, lo recomendable es ir conservándolo, pues ahí puede ser en este caso 2 al cuadrado, porque estoy multiplicando por 2, o puede ser 2 por 2 para que se quede ahí. Yo lo estoy llevando al cuadrado por comodidad mía, ¿sí? T de n menos 2, y luego, ¿qué más? Tengo el 2 más 1, que ya son las constantes solitas, ahí las puedo llevar a 3, ¿sí? 2 más 1 es 3. Y lo mismo voy a hacer en la siguiente iteración, porque ahora, ¿qué toca hacer? Toca que este T de n menos 2 sea reemplazado, ¿sí? Acuérdense que este TDN-1, antes que me olvide, fue reemplazado porque arriba con verde estaba marcado lo que era equivalente al TDN-1. Ahora lo mismo voy a hacer acá. Necesito el equivalente de TDN-2, entonces voy a buscar otra vez arriba, donde está, aquí está el TDN-2 y dijimos que equivalía a toda esta expresión de acá, ¿sí? Y lo vamos a copiar también para que quede todo junto. A ver, listo. Entonces, ahora, ¿qué hago acá? Voy a volver a agarrar este, 2 elevado al cuadrado, ¿sí? 2 elevado al cuadrado, y todo eso va a multiplicar, otra vez voy a agarrar todo en corchetito para que no, para que se note, ¿sí? Está multiplicando al TDN más 2, y el TDN más 2 es todo, el TDN menos 2 es todo esto. Y eso voy a poner aquí en el corchete. Allá está. ¿Por qué lo estoy poniendo corchete? Para no perder la cuenta de qué estoy haciendo. Todo eso, y esto está sumado del 3 que está arrastrando en la colita. Igual. Lo mismo. Este 2 va a salir a multiplicar afuera, pero no voy a perder la cuenta. Dice 2 al cuadrado, ahora será 2 a la 3. Y si hubieras optado por ir multiplicando, diría 2 por 2 por 2, ¿no? Y ahí va, ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos? El T de n menos 3, ¿no? Miren cómo está secuenciando para adelante. T de n menos 3. Y luego tenés este 1 de acá está multiplicado por este 2. 2 por 1 es 2. Y tendríamos entonces 2 más 2 más este 3 que estaba arrastrando, más 3. Y esto quedaría igual a 2 a la 3, TDN menos 3. Ah, yo veo ahí ya las constantes. Mire, 3, 3, excepto por acá, y de repente está estorbando. ¿Sí? 2 a la 3 por TDN menos 3. Yo ya veo algo bueno por acá, por acá. Y aquí también ya se veía, ¿sí? Acá, pero no era muy notorio, pero de repente aquí ya lo estoy notando en la siguiente iteración. 2 a la 3, TDN menos 3, y ahora este 2 más 3 son 5, ¿no? Y teníamos una más. Como hemos hecho una más, voy a seguir trabajando. Necesito el TDN menos 3 ahora, que está también arriba. Le vamos a poner otro tonito ahí. Y acá está el TDN menos 3, que equivale a todo esto. ¿Sí? Y por eso es importante el orden. Sí, entonces voy a agarrar, miren, es como que a todo esto que teníamos antes, ¿sí? Simplemente tengo que buscar ahora, reemplazar esto que está ahora acá, dentro del corchete, ¿sí? Todo lo que está dentro del corchete, quiero reemplazarlo por TDN-3, ¿ok? ¿Y qué era? 2 a la 3 por, ¿no es cierto? Esto es por 2 a la 3 por TDN-3. Y TDN-3 es igual a 2 veces TDN-4 más el 1. Qué importante esas constantes, cómo se mueven. Igual. Entonces, acá ya no va a ser 2 a la 3, va a ser 2 a la 4 por este 2 que está multiplicando. Entonces ahí pasamos por 2 a la 4 y luego vendría el TDN-4,
¿sí? TDN menos 4, ¿sí? Voy a tratar de respetar como arriba. Ahora este 2 lo está multiplicando este 1, ¿sí? 2 por 1 serían 2 más el 5, ¿sí? Más 2 más 5, ¿sí? Ahí. Igual, entonces, estoy dejando para que las constantes se sumen. Y aquí más tendríamos un 7. Ok. Hasta aquí habíamos hecho los reemplazos en X y podíamos ir más adelante, pero creo que por acá ya se va a notar qué podemos hacer. Lo importante es que para solucionar esto, recordemos que lo único que conocemos es que T de 1 es igual a 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros buscamos llevar la ecuación a términos de T de 1, ¿sí? O sea, tenemos que hacer que desaparezca ese TDN menos 4, ¿no? Y un artificio que utilizábamos es usar una constante K única para trabajar. Ahora, ¿cómo la consigo esa constante K única? Va a ser en función al constante que se está repitiendo en la ecuación. Aquí veo 4, pero aquí no veo 4, ¿no? Entonces yo tengo que ir viendo este 4, no tengo duda, en cada iteración se ha ido multiplicando por 2, por 2, por 2, entonces de esa manera ha ido apareciendo el 4, ¿no? Ahora, este es exactamente el mismo, entonces no hay problema en que yo dijera que K es igual a 4, pareciera que así tiene que ser, que K va a ser 4, porque acá tendrías K y aquí tendrías K, y te podrías deshacer de esto, pero este 7 no se puede quedar así. Entonces hay que ir viendo ese 7 cómo se ha ido armando, ¿sí? ¿De dónde ha salido ese 7? Y tratar de ver, ¿no? Ese 7 que tenemos, el problema ahorita es que si K es igual a 4, ¿qué hacemos con 7? Hay que tratar de ir viendo cómo hemos llegado a ese 7 para determinar cómo dejo acá. Si K va a ser 4, ¿cómo hago para convertir ese 7 en que esté en función acá? ¿Cómo hacemos que el 7 esté en función acá? Esa sería la pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo podemos hacer que K vaya a función de, o que el 7, que lo tenemos como un constante, vaya a ser representado en función a K, sabiendo que K es igual a 4, ¿sí? Un consejo es revisar cómo se armó el 7, cómo apareció este 7. Entonces, escucho sugerencias de ustedes, porque esto que estoy haciendo aquí es lo que siempre hacemos en este paso, solo que a veces cuesta un poquito más de repente que otras veces. ¿Qué podemos hacer para llevar este 7 a términos de estar representado en función a K, sabiendo que K tiene el valor de 4? ¿Será buena idea sumarle, decir que K es 4, entonces K más 3 va a ser 7? ¿Será esa buena idea? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo se armó ese 7? ¿De dónde aparece este 7? El 7 apareció, a ver, de haber sumado, ¿no es cierto? El 2, fíjate que siempre sumé 2, más 2, más este otro 2 son 4, ¿sí? Más este otro 2 son 6, y el 1 que siempre tuvo. Ah, siempre tuvo un 1. Ahora está más claro, ¿sí? De repente no debí sumarlo el valor, debí conservarlo para darme cuenta cómo se estaban armando. Es decir, miren, este 3, por ejemplo, no hacer la suma de 2 más 1, sino de dejarlo 2 más 1. Así yo sé que eso es 3. Y aquí, ¿cómo apareció este 5? Bueno, resulta que antes había el 2 más el 1, pero a eso que había le he sumado en este paso un 2 más. Por eso apareció el 5. ¿Y cómo apareció este 7? Bueno, resulta que había el 2 más el 2 más el 1.
2 más 2 más 1, pero como estaba en esta iteración, ¿sí? Del n menos 4, se apareció otro 2, y ahí fue donde apareció el 7. Entonces aquí ya, ya está más claro, ¿no? En cada iteración se le ha sumado 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas iteraciones tenemos? Hemos hecho 3, ¿verdad? Aquí voy a anotar. En cada iteración se sumó 2, ¿no? En este momento hemos realizado 3 iteraciones, ¿ok? Por eso hemos llegado a 7. Y el 1 lo tiene porque lo tenía siempre, ¿sí? Ahí estaba, ese era el peso inicial que tenía. Entonces, en cada paso, no es este 1, se ha ido sumando, sumando nada más. Pero ahora, ¿cómo hago? Miren, 2 otra vez, 2, 4, 6, más 1, 7. ¿Cómo hago para llevar a términos como estamos trabajando acá? 2 a la K, 2 a la 2 a la 4, 2 a la 4, y aquí es como si fuera, si siempre le estoy sumando 2, 2, 2, 2, ¿qué sería lo ideal poner aquí? Entonces, pregunta para usted. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podemos hacer ahí? A ver, en Sería el chat. 2 elevado a k menos 1 menos. Vamos a agarrar esa alternativa y la vamos a revisar porque no es cualquiera. Tiene que ser una, ¿sí? Que represente este movimiento que hemos visto, ¿ya? Él dice, podemos intentar el 2, ahí vamos a anotar, ¿sí? Primer intento. Elevemos el 2 elevado a la 3, porque son 3 veces que se ha sumado. 2 a la 3, ¿cuánto es? Es 8, ¿no es cierto? Pero debió ser un 7. Entonces ahí le resto el 1 y ya llegó al 7, ¿no? Pero eso es aquí. ¿Sí? Estoy tratando de ver qué hacer aquí. Voy a hacer una columna a la izquierda. Columna, no. Aquí quiero que vean, es importante que esa secuencia que me estás dando se respete en cada iteración. Aquí me refiero. Aquí me estamos dando la fórmula de 2 elevado a la potencia del 3 menos 1 para llegar al 7. ¿Qué hubiera sido en este paso? 2 elevado a la 2, porque son 2 veces, menos el 1. 2 a la 2, 4 menos 1 es 3, ¿sí? Y aquí, ¿qué hubiera sido? 2 elevado a la 1 menos 1 me hubiera sido igual a 1, ¿sí? Entonces, y finalmente aquí hubiera sido 2 elevado a la 0 menos 1 igual a... Bueno, acá no lo ha podido hacer porque era... no, acá no había iteración, era el punto de partida, ¿ok? Ok. Bien, entonces aquí, ¿qué tengo? 2 a la 1 es 2, menos 1 es 1. 2 a la 2 es 4, menos 1 es 3. 2 a la 3 es 8, menos 1 es 7. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido una siguiente que no hicimos? Esto hubiera tenido que ser 2 elevado a la 4. Es que tiene que ser el mismo patrón, ¿sí? Menos 1 hubiera sido 15. Y lee uno, no sé si estará bien el mío. ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No le... Encontré un análisis, no sé si será, si estará Ahorita bien. lo, Por ahorita ejemplo, lo, ahorita lo estaba vemos, viendo estoy y tomando calculando su... mentalmente. Perfecto. Un minutito, Ah, ya. dame. Sí. Un minutito. Acá quiero que analicemos lo que está pasando, ¿sí? Miren, yo estoy agarrando el mismo patrón. 2 a la 3 menos 1, evidentemente es el 7, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando aquí? 2 a la 4 menos 1. Es que en el siguiente hubiera sido 4, porque hubiera tenido 4 veces el 2. Pero eso no me hubiera llevado a la suma, ¿no? Porque tendrías, a ver, aquí. Quiero que imaginen que acá está otra vez el constante para que se den cuenta. Y ahí hubiéramos tenido 2, 2, 3, 1 más el 1, ¿verdad? Eso hubiera pasado en una más que no hicimos. Son 2, 4, 6, 8 y una es 9.
pero sin embargo aquí me sale saliendo 15. Entonces no es esta la forma. O sea, no me puedo quedar con esta porque no está representando lo que está sucediendo para atrás, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra que me dices? El otro análisis que has Ya, yo hecho, estaba ¿cuál pensando era? ahorita, por ejemplo, por ejemplo, 2 a la cuarta es 16, ¿no? Ajá, Tendría que salir 7, como dice usted. Entonces era 2 a la cuarta dividido entre 2 menos 1. Y ahí directamente sale 7. Si hacemos 2 al cubo, por ejemplo, sale 8. 8 dividido entre 2 sale 4 menos 1 sale 3 directamente. Sale 5. Y así con el 2 al cuadrado. Ah, quiero entender tu fórmula porque la verdad que no te capturé. Dame la fórmula. Ya. Ingeniera, 2 Por ejemplo, 2 elevado a la cuarta potencia dividido entre 2 menos 1. menos 1. Ahí es 7. ¿Esa era? Exactamente. Y así Ya. con los otros. Exactamente así. ¿Qué pasa si este ya es en el caso del cuarto, me dice, ¿no? Pero te ha salido 7. Acá, estarías aquí. Sí, exactamente ahí. Pero, ¿y qué Me relación? sale ¿Por los qué? mismos resultados para los anteriores. A ver, veamos si yo cambio este 4 por 3, ¿qué me sale? 8 No he visto. dividido entre 2 sale 4 menos 1 No, sale... no sale. Es que tenemos que encontrar Ay, un verdad. patrón. Es que fíjense que es un error decir potencia, o no es un error. Es un error, ¿no ves? Decir potencia, porque acá nunca pues los sumados son potencia, ¿sí? Tal vez los multiplicados, ¿cierto? Los multiplicados, es que nos estamos yendo por potencia y no estamos viendo que en el fondo estos son sumas que arrastran. Entonces, a ver, en vez de sumar 5 veces, es mejor multiplicar por 5, ¿no es cierto? Entonces, a veces puede ser que sea una potencia, pero ahorita yo quería demostrar que no, con potencia no, porque si bien aquí es un punto crucial, porque como que confunde, porque dices, esto sí me da el 7 y ya estuve. No, tengo que ver que esa misma secuenciación esté en los elementos de arriba. Y la única forma es encontrar una alternativa que haga eso. Por ejemplo, propongo, si tenés que 2 siempre está multiplicando, entonces sí o sí esa tendría que ser parte de la fórmula, ¿sí? Entonces 2 multiplicado por, no sé por qué se achicó ahí, vamos a, ahí, 2 multiplicado por, porque siempre era por 2, claro, este 2 de acá, ¿sí? Este 2 de acá siempre hizo que se multiplique por 2, ¿cierto? Entonces sí o sí va a estar ahí. Ahora, en este caso, como era la tercera iteración, ¿verdad? 1, 2, 3, 2 por 3 son 6, más el 1 van a ser 7, ¿cierto? Como que aquí puede ser. Entonces vamos a revisar si cumple, ¿ya? Por el potencia no fue, pero pues ve, ¿por qué no nos vamos por el producto? 2 multiplicado por el 3 más el 1 son los 7. No es tan complicado. Normalmente esto es muy fácil, pero cuesta a veces encontrar esa secuenciación. Ahora aquí, 2 también, como que es un constante, pero este ya es la segunda. 2 veces, y también le sumé 2 veces al 2, ¿no? Más el 1, ¿sí? Y aquí le sumé una vez el 2, entonces sería el 2 multiplicado por 1. 2 multiplicado por el 1 es más el 1, ¿verdad? En este caso sería el 3. Vamos a hacerle el cálculo, ahí está el 3, aquí le sale 5, aquí le sale 7, y esta que no hicimos iría a la misma secuenciación, sería 2 multiplicado por el 4, porque sería la cuarta secuenciación, más el 1,
y ahí saldría el 9, que es justamente lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, no me quedo con esta porque estamos viendo de que no sigue, ese no es el patrón que ha hecho de que la constante se haya ido armando, sino más bien este otro, ¿no? Este es el que estaría correcto, ¿ok? Entonces, ahora pues toca intentar utilizar esto que hicimos como parte de la solución. Entonces, aquí dijimos que K era 4, ¿ya? Que K era 4. De todas maneras, acá, por ejemplo, el constante ha sido 2 por 3 más 1 para llegar a 7, ¿no? Y acá era 2 a la 4, 2 a la 4. Todavía podemos seguir trabajando algo más. Creo que el K, si acá es, si bien aquí es 4, acá puede ir disminuido, ¿no es cierto? En K menos 1, ¿cierto? Para hacer esta representación que está por acá. Entonces, yo lo que les digo es que la fórmula que encuentren, ¿no? De la secuenciación del constante que siempre se arrastra, tiene que respetar la misma secuenciación para arriba y para abajo, obviamente. Normalmente para arriba nomás revisamos porque obviamente para abajo también va a cumplir. Por eso es que hay que hacer varias iteraciones. De repente era mejor hacer hasta una cuarta iteración para haber notado ese detalle. Pero también se notó aquí, ¿verdad? Porque no salía, ¿no? No representaba. Entonces con eso empecemos a solucionarlo ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que agarrar la ecuación, agarro a T, ¿sí? T de N igual a la ecuación con la que nos hemos quedado, que sería esta de acá, ¿sí? Ahí está. Y ahora voy a tratar de llevar a términos de que ese constante esté cerca de ese K o que queremos utilizar. Por ejemplo, aquí, esto va a quedar como está. Y aquí le ponemos 2, y el 2, ahora voy a poner 2 multiplicado ¿por qué tendría que estar? Por el 3, bueno, pongámoslo primero así, multiplicado por 3 más el 1, ¿sí? Ok, y ahora aquí, ¿qué podemos hacer? Voy a borrar todo esto y seguimos. Oh, ahora aquí dice, si K es 4, bueno, ¿qué nos conviene? Quedarnos con K de 4, si aquí K es 4, acá es 4, este de acá va a ser un K menos 1, ¿verdad? Este va a ser un K menos 1, 2 por K menos 1. La otra es agarrar y decir que el K es 3, también puede ser, ¿no? Que el K es 3 y que este es K más 1 y que este es K más 1, ¿sí? Pero lo que siempre estamos tratando es de deshacernos de este, ¿sí? De n menos 4. Y ese es nuestro problemita, pues, ¿no? Por lo tanto, yo recomiendo seguir con el K igual a 4, pese a que aquí me salió 3, entonces es mejor K igual a 4, porque del que me quiero deshacer es de este. Directamente quiero convertir ese n menos 4, quiero convertirlo en 1. Entonces, ¿para qué me viene a hacer tanto problema? Aquí vamos a decir, si K es igual a 4, y sabemos que T de 1 es igual a 1, entonces voy a empezar. T de N es igual a, ayúdeme acá, 2 elevado a la K por T de N menos K más, hasta ahí no va a haber mucha variación. T de N menos K. Ahora aquí es donde me preocupa porque tengo que tratar de afilarlo bien. Tengo el 2 y tengo el 3. Entonces, puedo dejar el constante del 2 multiplicado por el, como dice 3, entonces sería K menos 1, porque el K es 4, ¿no? Entonces K menos 1 va a ser el 3. Y todo esto sumado de 1. Ahí está. Eso es lo que me preocupa. Luego, ¿qué hacemos? Si asumimos o suponemos, miren, 2 veces escribo las cosas, ¿no? Ahora, si suponemos, ¿sí? Si suponemos
que n menos k es igual a 1, entonces, si n menos k es igual a 1, entonces k va a ser igual a n más 1, ¿verdad? Despejando. ¿Ok? ¿Por qué asumo esto? Porque ese es lo único que podemos asumir para intentar resolver la ecuación de recurrencia. Me tengo que deshacer de esto y por eso me dice la teoría que puedo apoyarme en esto. Voy a suponer que n menos k es igual a 1 para deshacerme de esto, que no puedo resolverlo de otra manera. Y aquí despejo simplemente k a la derecha, n menos 1 a la izquierda y finalmente terminan igualando. Y ahora voy a hacer mis reemplazos acá. Ok. Tengo T2 a la K, pero el K dice allá que es igual a... me equivoqué en el despeje. ¿Y por qué no me avisaron? ¿Qué está mal en mi despeje acá? ¿Qué está mal en el despeje ahí? ¿Nadie está atendiendo la clase, chicos? El N signo. menos 1. K es igual a ¿cuánto? A n menos N 1. menos 1. Estos detalles hacen que el ejercicio se arruine, ¿no? Hay que estar concentrado y evitar esos errores. Ok. K es igual a n menos 1, entonces acá voy a empezar mis reemplazos otra vez. Donde está K es n menos 1, ¿ya? Y aquí n menos K es igual a 1. 2 por K, este K es igual a n menos 1. Sí, miren, ahí está, n menos 1, menos 1, más 1. Y ya está esto con más miras a solucionar. T de n. Me gustó este ejemplo porque fue creo que la primera vez que pudimos observar esto, bien clarito. Porque técnicamente le pudieras armar cualquier fórmula en función acá, ¿verdad? Entonces aquí te está diciendo por qué esta no va y por qué esta sí va. ¿Ok? Tómenlo en cuenta esto porque es lo mismo que hay que hacer en los otros ejercicios. Se hace la misma historia. Ya, entonces aquí despejamos nada más el hecho de que t de 1 es igual a 1 y continuamos para adelante. Voy a copiar y reemplazar. Ok. Listo. 2n más 1 lo estoy conservando. El t de 1, ¿sí? Es como si fuera un 1, ¿no? Se quedará solamente el 1, porque es lo único que se sabe, más 2 veces por n menos 1 sería n menos 2, ¿no? Y ahí yo puedo multiplicar de una vez. 2n menos 4 quedaría, ¿cierto? 2n menos 4. Más el 1. Y seguimos para adelante. Ese 1 ya pues desaparece, ¿no? Ya se hace nada. Y aquí 2n menos 4 más el 1 sería menos 3 que quedaría aquí, ¿cierto? Y ya como todo está sumado, lo puedo de una vez asociar. 2n menos 3. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Me ha quedado 2 elevado al n menos 1 más 2n menos 3. Es como que me hubiera quedado, si hacemos las reglas, ¿sí? ¿Cuáles eran las reglas? Las reglas de simplificación, ¿sí? Las constantes sumativas son 0. Bueno, se simplifican a 0 y las multiplicativas a 1. ¿Sí? Esas eran las reglas de simplificación que vimos al principio. Entonces, de acuerdo a eso, esta ecuación que tenemos por acá va a quedar 2 veces el n menos 1 es como si fuera n menos 0. Entonces, ahí se va. ¿Sí? Más el 2n
Estoy trabajando acá, por favor. ¿Sí? Esta es la que ahora estoy mirando. Ok. El menos 1 del estado de n, bueno, queda 2 a la n. 2n va a quedarse simplemente en un más n, ¿cierto? Ahí, más n. Y el menos 3 se va a ir a 0, entonces va a desaparecer. Entonces, de aquí ya me quedo con el término predominante, ¿sí? El que más pesa, ¿no? Entonces, 2 a la n o n es más pesado. ¿Cuál es más Dos a grande? la N. 2 a la n. ¿Sí? Entonces, ese es el término predominante con el que me debo quedar. Entonces, acá se quedó todo. Ahí, 2 a la n, y esto sería una complejidad exponencial que hemos comentado al principio. O sea, sabíamos que era de ese estilo, pero no sabíamos cómo resolver. Entonces, eso es la complejidad exponencial que habíamos mencionado. Lo importante de ahora es que se ha visto de manera más clara cómo es que hay que resolver la ecuación de recurrencia y cómo es que la constante que está siempre, ¿no es cierto?, al final, haciendo, como vemos acá, poniendo un peso constante que pareciera que no tiene importancia, bueno, al final nos ayuda un poquito a deshacernos de los términos constantes a la hora de llevarlo a términos de un solo K, ¿sí? Entonces, son importantes porque ellos van arrastrando la secuenciación para adelante, ¿no? Acá definitivamente era muy fácil si yo me ponía a mirar solo aquí, ¿sí? Decir 2 a la 3 es 8, menos 1, 7, encontré el equivalente, pero era el equivalente solamente de ese 7, ¿sí? Porque no ibas a poder usar la misma fórmula para obtener el 5, que era el sumatorio de sus constantes, ni a obtener el 3, que era el sumatorio de sus constantes. Y fue nada más porque no lo vimos bien. Miren, acá se notaba, son 3 veces sumado, entonces multiplicado por 3, eso no dice la teoría, ¿no? Son 2 veces sumado, va multiplicado por 2, y de esa manera ya nos quedamos con la que sí valía. Esta de acá tiene que decir no vale, ¿sí? Eso está mal, no está, bueno, no está correcto este planteamiento. Sin embargo, este otro sí estaría correcto para nosotros porque sí muestra la secuenciación cómo va. Bueno, entonces esa sería la complejidad de este tipo de algoritmos, y entonces hay que tener mucho cuidado a veces, en el despeje también. Si ustedes hubieran hecho de la otra manera, ¿sí?, hubieran arrastrado un error que probablemente podía influenciar en la complejidad que iban a encontrar. En este caso, aparentemente no afecta, ¿sí?, pero pues recomendable siempre revisar esto que hice yo acá. No se hace mentalmente, entonces ustedes ya saben hacerlo, entonces lo revisan. Si esto les da luz verde, pueden continuar para adelante, indicando que esa es la secuenciación que va a representar a lo que es la parte constante de la ecuación. Bueno, con eso ya hemos concluido lo que son los 4 tipos de algoritmos recursivos. Ya este era el tipo exponencial. Habíamos estado mirando los otros 2 tipos, que era la complejidad logarítmica también, miren, divisiones a la mitad, la complejidad lineal, o perdón, cuadrática. Curiosamente, la cuadrática es el mismo TDN-1, pero está aumentado de un n por este for que estaba iterando, y era como mirar dentro del for otra repetición, entonces obviamente esto iba a ser cuadrático, ¿no? Y finalmente la más sencilla, que es la lineal, que es de la naturaleza TDN-1, pero una sola vez está la llamada recursiva, por lo tanto es simplemente lineal. ¿Qué peso más grande, no? El que esté doble la llamada recursiva en el algoritmo. ¿Ok? Con eso ahora vamos a ver un ejemplo de algoritmos recursivos, pero de ordenación. Qué raro que esto esté así. Parece que no he podido
Parece que no ha sincronizado mi apunte. Bueno, vamos a ver ahora el segundo tipo, que son los algoritmos recursivos, pero de ordenación, para finalizar lo de hoy. Vamos a compartir esta. Ok. De repente aquí ya nos vamos a encontrar con algunos ejercicios conocidos, porque ya lo hemos visto en el tema de recursiones. Me voy a puntualizar en lo que es el Quicksort principalmente, ¿ya? Ustedes saben que este algoritmo es uno de los algoritmos más eficientes en ordenación, sobre todo se caracteriza porque no gasta memoria adicional para poder ordenar, ¿no? Y las ordenaciones se van haciendo comparaciones y sustituciones en el mismo vector que hay que ordenar, ¿no? O en la lista que hay que ordenar. Ok, algunas cosas para que vayamos recordando sobre el Quicksort, por ejemplo, el hecho de que utiliza un pivote, ¿no? Es decir, un elemento a partir del cual va a realizar la ordenación hacia la izquierda o la ordenación hacia la derecha, ¿no? El pivote, seleccionar el pivote de repente es la parte más complicada que tiene el Quicksort, porque él parte de diferentes algoritmos o métodos o estrategias para obtener el pivote o punto de corte del vector para propiciar las ordenaciones dividiendo el conjunto. Pero por la forma en que pivotea o que encuentra el pivote, no siempre el conjunto se divide a la mitad. Normalmente el conjunto se divide de manera desigual, ¿sí? Entonces eso hace que el algoritmo haga mucho esfuerzo para encontrar el pivote. Una vez que encuentra el pivote, lo demás para él es más sencillo a nivel algorítmico, ¿ya? Nosotros usamos una de las estrategias en recursiones que consistía en que el pivote siempre era el último de la lista, ¿sí? El último de la lista era el pivote, entonces se hacía de eso. Pero hay otras estrategias y los algoritmos varían de acuerdo a esa estrategia también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del Quicksort a nivel genérico? Si ya tenés un pivote, ¿no? Entonces, lo que él hace, perdón, es mirarla a la lista primero, ¿sí? Y ese punto de pivote lo toma en cuenta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él va a propiciar comenzar a trabajar desde acá e ir viendo, ¿no? Si todos los elementos que están a la izquierda del pivote son menores. Si es menor, está bien, pero si pillara uno que fuera mayor que el pivote, quiere decir que este no está correcto. Entonces, ¿qué va a hacer? Comenzar a partir de ese punto a buscar desde el que va siguiente, quién es menor que ese elemento. Si pilla que este es menor, los intercambia. Su objetivo es que si este era muy grande, irlo empujando hacia la derecha, hasta encontrarle su lugar, ¿no? Interesante, ¿no? Parte del pivote y empieza con comparar. ¿Es menor? Sí, sí, sí. Pilla uno que no es menor, es mayor en todo caso, sí sería mayor el que va a tomar, ¿ok? Y dice, bueno, marcar, lo marca esa posición y dice comenzar a buscar un menor para reemplazarlo. Y busca, ¿es menor? No es menor, sí es. Pilla un menor y agarra este que estaba mal ubicado, lo trae a la posición del menor y el menor lo lleva a la posición donde estaba el otro. Entonces, ¿qué está haciendo? Empujando a la derecha los más grandes al pivote. Entonces, luego esto lo hace con el fin único de encontrar el lugar que le corresponde al pivote, porque cuando esto termina, lo que hace es finalmente donde quedó el cursor, ¿sí? Ahí lo trae el pivote y el que estaba en el cursor lo lleva al final. Y la ordenación se va propiciando. ¿Por qué? Porque está empujando a la derecha los más grandes y a la izquierda va dejando los más pequeños, ¿no? Entonces, más o menos ese es el contexto de lo que es el Quicksort. Eso lo van a ver en el tema de recursiones, solamente quería que recuerden un poquito cómo se comportaba. Ahí está explicando un poquito más, pero yo me lo voy a saltar porque mi objetivo ahora es ver cómo vamos a hacer el análisis de ese algoritmo. ¿Listo? Aquí está mostrando un poquito de manera inteligente cómo el pivotaje logra hacer su objetivo. Si por acá estaba el pivote, al ir trabajando, ¿sí? Lo que va a ocasionar es que los más grandes vayan quedando hacia la derecha, serían estos azules,
y los más pequeños a la izquierda del pivote. Y lo curioso del quicksort es que cuando el pivote se mueve, ¿no? Se mueve, es decir, de donde estuvo, lo trae a una posición, ahí donde lo pone es su lugar, ¿sí? Lo pone en su lugar que corresponde. Algunos lo ven al quicksort como un algoritmo que va buscando el lugar correcto del pivote, ¿sí? Va buscando dónde le corresponde quedarse al pivote. Entonces, esto haciendo muchas veces, arrastrando los más chicos a la izquierda, los más grandes a la derecha del pivote, va a llegar a un instante en que va a quedarse, como vemos en la última gráfica, ¿no? Todo ordenado, ¿sí? Y el pivote obviamente en el lugar que correspondía, ¿no? Entonces es un algoritmo bastante rápido y por eso es pues muy conocido. Bueno, esto es más o menos el comportamiento y medio asusta cuando uno mira esta gráfica porque se acuerda del exponencial, ¿verdad? El algoritmo exponencial. Pero veamos cómo hace este trabajo. Si bien empieza, aquí está buscando que el pivote es el 8, ¿no? O sea, empieza a querer buscar el lugar correcto del 8, y para eso va a empezar desde el lado, primer elemento del vector que está en la posición 0. Entonces empieza la búsqueda, ¿sí? Ahí está el pivote, punto de arranque en la posición 0, y va a ir buscando que todos sean menores que el pivote. En algún momento pilla el 10, por ejemplo, que no es menor que el pivote, entonces ese hay que sacrificar. Bueno, esa posición hay que sacarlo de ahí, hay que sacarlo a ese 10. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a buscar a la derecha de ese 10 quién es menor para poderlo intercambiar y corregir ese valor de posición, ¿sí? Entonces hace su trabajo y justamente el 4 era menor. ¿Qué va a hacer? Los va a intercalar, ¿no? Entonces, de esa manera el pivote se va a mover. Ahí está, el pivote ya se movió, miren, estaba en la posición 3, ahora está en la posición 4. ¿Qué va a seguir? Buscando hacer lo mismo. Encontró que el siguiente a la derecha es el 5, y el 5 es menor, ¿sí? Y otra vez va a empezar a hacer el movimiento. ¿Vieron? Ahí vuelve a mover el 10 a la posición 5, y a la posición 4 lo llevó al 5, que era más pequeñito, otra vez intercambio porque era demasiado grande para estar ahí. ¿Con quién lo está comparando siempre? Con el pivote. ¿Y quién es el pivote? El primer elemento, bueno, el último elemento en este caso de la lista. Esa es una estrategia. Y esto va a continuar hasta que se acabe, ¿sí? Hasta que se acaben las opciones de la lista. Un poquito lento. Aquí siguió buscando, el 9 es menor que el pivote 8, no es, entonces miren, este 10 se queda ahí porque este no fue menor. ¿Y qué? Ya se acabó la lista, último paso que es el quicksort, donde quedó este apuntador que le llamó índice pivote, lo va a traer el 8, y donde está el 8 le va a llevar el 10. Entonces termina siendo, cuando acaba todo, un último intercambio entre el pivote y el elemento que estaba en índice pivote. Y de esa manera, fíjense que el 10 se fue bien a la derecha porque pues está buscando su lugar correcto y justamente sería en este ejercicio ese. Y a partir de aquí va a continuar haciendo exactamente lo mismo, pero es como que ahora el pivote, ¿no? El pivote que está acá ha armado como un conjunto dividido en dos partes, el de la izquierda y el de la derecha. Y eso es lo que mostraba esa gráfica que veíamos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Por eso es que veíamos como un arbolito que se iba armando, porque el pivote al final crea una división en el conjunto. ¿Qué va a hacer ahora? Lo mismo que hicimos con el conjunto de la izquierda. ¿Quién va a ser el nuevo pivote? Este 5 ahora. Y va a trabajar el 5 contra todos estos elementos, empezando desde el 7, ¿no? Cosa que cuando concluya estas iteraciones, va a arrojar el elemento más grande de este conjunto. En este caso, este 7 lo va a arrojar a la posición donde está el 5. Y este 5, dudo dónde va a estar, porque bueno, habría que hacer una iteración tras otra para ir viendo. Pero ahí está, más o menos lo que habíamos hecho en el caso anterior. Miren, finalmente el 5 llegó a ser el punto de corte, haciendo de que el 7, mire, se vaya al fondo, ¿no? Y a pesar de que tú ya lo ves ordenado, el de la izquierda y el de la derecha, el quicksort sigue haciendo el proceso, ¿no? Va a ser con 2 y 4 lo mismo, y obviamente estos están casi ordenados, por comparación, pues va a resultar en lo mismo,
concluye esa parte, sube arriba y ahora le toca en la derecha del 5, el 6,7 va a ser lo mismo, por comparaciones va a ordenarlos, en este caso ya estaban ordenados, y ahí está subiendo el 6,7, concluye y devuelve arriba, entonces eso se ha ordenado completamente. Lo mismo hace con la derecha del 8, por eso es que se ve que se arman esos árboles, ¿no? Igual el 9, ¿sí? Hasta quedar en 1, ¿sí? El 10 hasta quedar en 1, y luego como solo son 2, se compara 9 con 10 y se ordenan, ¿no? Básicamente, ¿no? Según esa comparación. Entonces, cuando termina, pues como ya el de la derecha está ordenado también, asumimos que el vector está, o la lista está completamente ordenada. Ese es el comportamiento del quicksort. Ahora, nosotros como algoritmo lo habíamos visto como esto. Y ahora nosotros tenemos que llevar a la interpretación de esto, ¿no? Yo veo por acá el famoso, bueno, el partición es el algoritmo que va buscando la posición del pivote. ¿Se acuerdan que les dije que determinar cuál va a ser el pivote no es tan fácil? Bueno, este partición lo que va a hacer es ir a buscar el punto de corte para hacer las divisiones o para continuar las ordenaciones. Entonces, en el merge sort, la partición consiste en dividir a la mitad del conjunto. Aquí en el quicksort no sabemos, depende de cómo están los elementos que tiene el conjunto. Esto puede ser mucho más esforzado que simplemente la mitad del conjunto. Puede ser que el quicksort, cuando haga una partición, se quede como, como el primer caso de la ordenación que hicimos hoy. El primer caso era donde el pivote estaba bien hacia el extremo derecho y ese era un solo elemento, y los restantes, n-1, eran los que tenía que ordenar, ¿sí? Acuérdense que era tan extremo que era como si lo vieras así, ¿no? ¿Por qué? Porque el pivote estaba tomando de acá, simplemente, y no que, ¿cómo empezó así? Porque no hay garantía de que el quicksort vaya a dividir un conjunto a la mitad para comenzar a ordenar en izquierda o derecha, o sea, puede que suceda esto en el mejor caso. En el mejor caso, decimos de quicksort, el algoritmo va a dividir siempre a la mitad, ¿no es cierto? O el pivote siempre se va a ubicar en la mitad para dividir el conjunto, pero eso no es garantizado. Entonces, en el caso peor, debemos imaginar que esta va a ser la situación, que el pivote va a encontrar un punto de corte tan malo que lo más probable es que te encuentres con una situación en la que tenés a la izquierda los n-1 elementos y en la derecha te quedes con uno solo. ¿Sí? Entonces, este es el peor caso, ¿no? Del quicksort, ¿no? Que haga tan mala división del conjunto para lograr las ordenaciones que tenés para acá uno y para acá demasiado. O sea, el esfuerzo por aquí se recarga y por aquí es nada. Entonces, si hablamos de caso mejor y peor en el quicksort, digamos que la partición en el caso mejor lo va a hacer en mitad del conjunto, o sea, va a ser divisiones a la mitad siempre. Ese sería el mejor caso, que cada que el pivote intente encontrar el punto de partición, sea siempre a la mitad, a la mitad. Ese es el caso mejor. Pero el caso peor es que se dé esta situación donde está mala la división, donde un elemento en un pedazo de la lista para ordenar y los n-1 restantes se queden al otro lado de la lista, ¿no? Y porque el esfuerzo se va a hacer mucho mayor. Y luego el quicksort trabajaba, miren, de inicio hasta el índice pivote -1, es decir, trataba de ordenar todo esto, y luego el quicksort va a tratar de ordenar del índice pivote +1, es decir, a este otro lado. Entonces, estas dos llamadas que estamos viendo acá son precisamente representando esto, una, y esta, la otra, ¿sí? Así como indica esta flechita, ¿ok? Entonces, ahí vemos el esfuerzo que va a hacer cada una, ¿no? Este se va a encargar de la izquierda, este de la derecha. Como este se va a volver a dividir, lo mismo, de la izquierda, de la derecha, de la izquierda, de la derecha. O sea, siempre hay división del conjunto, pero no es en la mitad, ¿no? Y en todo caso, si analizamos el caso peor, diremos n-1 contra un elemento, que ese es nuestro caso peor. Entonces, puntualmente aquí, para armar la ecuación de recurrencia que representa este ejercicio, también habría que conocer cómo es el subalgoritmo partición,
de repente hay dos mientras hay metidos, vamos a analizar rapidito antes de armar la ecuación de recurrencia. Aquí está la partición, está tratando de buscar la posición del pivote, ¿no? Y bueno, aquí yo veo que está secuencias, acá hay un para, un sí condicional, y aquí hay un intercambio, y entonces el único que me alerta es este de acá, es un para, es una repetición lineal, ¿sí? Entonces significa que el partición para mí es un ODN, ¿no? ¿Por qué es un ODN? Porque, bueno, veo instrucción simple, y aquí veo un for, donde solamente hay un sí condicional simple, y no hay más que un intercambio. Entonces, para mí, el único que marca la complejidad de este subalgoritmo es justamente el para que estamos viendo por acá. Este hace la complejidad, ¿no? Porque aquí es donde se repite muchas veces. Y un for tiene una complejidad lineal, es un ODN. Entonces, para mí, el partición es un ODN, miren, sin necesidad de ir calculando todo esto. Aunque estoy segura que si ustedes se desafían, pudieran calcular exactamente cuánto es el tiempo de ejecución de este algoritmo, ¿no? Desafíense y háganlo, por favor, ¿ya? Pero a mí me interesa, en el nivel de análisis que estoy haciendo, de que es simplemente un lineal, ¿no? Complejidad lineal. Bueno, entonces con esa estimación y viendo que el subalgoritmo intercambiar consiste nada más en hacer el proceso de intercalar dos elementos en el conjunto cuando tiene que ordenarlos, porque cuando están en mala posición lo que hace es cambiarles de lugar. Entonces es simplemente este pequeño algoritmo de 3 instrucciones simples, y por lo tanto tampoco me llama la atención intercambiar, porque puede ser para mí un 1 también. Son 1, 2, 3 instrucciones y se me pueden simplificar a 1, y para mí eso pues no me alerta. Entonces, de aquí me quedo que me interesa seguir al subalgoritmo de pivote o partición, perdón, ¿sí? Partición, y que esto es un ODN. Y ahora tendría que, en función a eso, armar la ecuación de recurrencia. ¿Alguien me puede ayudar y decir cuál será la ecuación de recurrencia que se arma acá? Para que la escribamos. ¿Qué hacemos ahí? Aquí ponemos un T de N. En el caso mejor, perdón, en el caso base, ¿cuál sería ya el caso base? Dice ini menor o igual que fin. Se entiende que ini es la posición 0 y fin es la posición n-1 del vector, o sea, que está hablando del principio y el final. El caso base sería cuando ini no cumpla que es menor que final, ¿verdad? Entonces, y acá me está indicando que cuando sea caso base, miren, no hay instrucciones por abajo. Observen por favor ese detalle, ¿sí? No tiene el else, nada que hacer, por lo tanto es simplemente un 1, ¿no? Entonces acá yo diría, para el caso base, este va a ser un 1, por la pregunta que hace, y eso se va a dar siempre y cuando ini, lo opuesto que sería mayor o igual que fin, ¿sí? Si ini logra ser mayor o igual que fin, entonces ese sería mi caso base. Ahora, ¿esto por qué se va? Porque como el algoritmo hace divisiones, no exactamente en la mitad, pero hace divisiones, ¿no? De los listas que tiene que ordenar, ¿no? Entonces, si en algún momento el apuntador que era de inicio contra final que están trabajando, si en algún momento los movimientos, ¿sí? Porque estos se mueven así, hacen de que este se ponga al cruzado, es decir, que ini se vaya para el otro lado y fin se vaya al otro lado, es ahí donde tocan caso base, porque ya no debemos continuar buscando ordenación, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir acá. Y de ahí, el paso recursivo sería cuando ini es menor que fin. Pero ahora, como lo escribimos, bueno, voy a tener que poner en peso lo que dice el algoritmo. Voy leyendo, miren. Índice pivote a partición, pero partición para mí es un ODN. Estoy poniendo la complejidad. Pude poner N también, en algunos libros lo ponen así, y en otros libros te ponen ODN. Vamos a empezar con esto, ¿ya? ODN
que en el fondo, al ir resolviendo la ecuación de recurrencia, puede quedarse como un n. Ahora, tengo la llamada recursiva a quicksort, ¿no? De ini a pivote menos 1. Aquí, ini, índice pivote menos 1, es decir, que está trabajando en el lado izquierdo, y el otra llamada recursiva que trabaja en el lado derecho. Eso es lo que estoy viendo. Pero ahora, analicemos caso peor primero, porque tampoco eso lo dijimos, ¿sí? Hay diferentes análisis que se pueden enfocar. Acá yo voy a hacer en el caso peor, luego vemos el caso mejor, ¿sí? En el caso peor yo tendría que decir que la división es tan mala que puede ser algo como la que estamos viendo justamente acá. Bien disparejo, uno muy chico y uno demasiado grande. Y la peor distribución que se puede hacer es justamente la que indicamos en el ejemplo anterior, que por ejemplo aquí el pequeñito tenga un solo elemento y que por acá te queden el resto n menos 1 elementos, ¿sí? Entonces, esa es la peor distribución. Y esto es lo que debo replicar aquí en la ecuación de recurrencia. Por lo tanto, acá lo que voy a decir es, si bien O de n era la partición, ahora le tengo que sumar el t de 1 por el 1 que tiene que ordenar, más el t de n menos 1 que también tiene que ordenar y tiene que hacer el esfuerzo, ¿sí? Entonces ahí sería básicamente la ecuación de recurrencia. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este planteamiento que estoy haciendo? Todos tienen que entender por qué es este 1 de acá, ¿sí? Este 1 es porque la división ha sido tan desigual que ha hecho que acá se quede un solo elemento, porque estoy analizando el caso peor. Y este es el t de n menos 1 por el esfuerzo de la ordenación en el otro lado, ¿no? Ah, me estoy olvidando algo. Hay un esfuerzo por la pregunta, que puede ser el constante de 1, que no tiene nada que ver con este t de 1, por eso se le puso así, t de 1, indicando que es el esfuerzo computacional para llamadas recursivas para el lado izquierdo. Y este t de n menos 1, ¿por qué es así? Porque estas variables que controlan la recursión se está disminuyendo o aumentando. En todo caso, el término n-1 me está reflejando cómo se está moviendo la variable. En todo caso, se mueve por pasos de 1 en 1. Entonces, se está representando por acá. Y un 1 adicional que podemos ponerlo por el tema de que hay una pregunta que hay que hacer y ese es un esfuerzo de 1, ¿no? Entonces, ese sería, en todo caso, el análisis básico en el caso peor. Ahora, esta ecuación se la puede simplificar a lo siguiente. Vamos a acá un minutinho. Ok, aquí ya vemos en términos formales la ecuación. Fíjense, acá le ponen O de 1 o el 1 que habíamos visto, porque bueno, le puse INE menor o igual que fin, pero es lo mismo que analizamos cuando es un solo elemento. Y luego acá el t de 1, que se está conservando así porque siempre lo confundían con el constante que yo aumenté, ¿sí? Es t de 1 por el esfuerzo en el lado izquierdo y t de n menos 1 por el esfuerzo en el lado derecho, más el O de n, que era la complejidad del algoritmo partición, ¿no es cierto?, que tenía que realizar. Y acá, en este ejemplo, obviaron el constante que tenían a la derecha, el más 1 se lo vio, porque en el fondo con este 1 de acá se pueden simplificar, ¿sí? Eso sería por definición. ¿Se acuerdan que había un unito en mi análisis anterior? Bueno, como este t de 1 sabemos por definición que equivale a 1, ¿no es cierto? Entonces, y acá tengo un 1 sumado, entonces en el fondo igual esto va a llegar a lo mismo. Un 1 como constante sumado. ¿En qué queda la ecuación? n menos 1 más u de n más 1, ¿cierto? ¿Y alguien se acuerda qué complejidad arroja esto? Esto ya lo hemos resuelto. ¿Qué caso es? Hemos visto 4 casos de algoritmos recursivos. ¿Cuál caso es este? Lineal,
¿Puede ser complejidad lineal este? Lineal. Sí, es lineal. Pero se han olvidado de este. Se han olvidado de este. Aquí en esta parte les aconsejo que revisen los cuatro casos de algoritmos recursivos que yo les planteé. Son los esenciales para reconocer a todos, ¿ya? Vamos por el primero. El lineal solo lleva esto, más un constante. Significa que el lineal solo lleva esto, ¿sí? Porque este es como si fuera un 1, ¿ya? Ahora, el segundo caso que vimos fue el cuadrático. Y el cuadrático llevaba estos dos. Porque el cuadrático era como el lineal, de n-1, pero adentro del lineal, del algoritmo recursivo, encontrábamos un for, ¿se acuerdan? Un para, ¿sí? Y ese para hacía de que aparezca este o de n, o un n en simplificado. Entonces, esto arrojaba un cuadrático. Y era exactamente lo mismo. Miren, si ustedes hubieran recordado, de repente si les mostraba el algoritmo, vamos a ver el algoritmo otra vez, y se los desvisto un poquito porque está como que un poco cubierto, ¿sí? Miren, acá, por términos facilidad y simplificación, pusieron partición. Y este es un subalgoritmo. Y yo, para entender qué efecto tiene ese subalgoritmo, tuve que ir a mirarlo a subalgoritmo, ¿sí? Tuve que ir a mirarlo cómo es. Y cuando yo lo reviso, me encuentro que tiene un para metido, ¿sí? Partición tiene un para y eso es lo más importante a tomar en cuenta. Ahora, volviendo a la recursión, es como si ese para que yo encontré allá estuviera aquí. Es como si aquí todo esto estuviera con un para repetitivo. Entonces, es el caso 2. En el caso 2, ¿qué veíamos? Que el quicksort, cuando era llamado a sí mismo y tenía un para adentro, era complejidad cuadrática, ¿no? Lo revisan, por favor, y para que estén más seguros la siguiente vez. Era lineal, pero tenía un para metido adentro. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, por esa razón acá, ahora que estamos viendo la definición ya formal, ¿sí? Me están diciendo parta de TDN-1 más ODN. Ahora, el TD1 se vuelve un 1 constante, que se suma con ese unito que le sumé hace un momento, y que, bueno, queda al final, como estamos viendo acá, ¿sí? Términos en función a X, TDX es igual a TDX menos 1 más X, porque allá que decía, TDN igual a TDN menos 1 más N, decía el anterior ejercicio, ¿no? Más un 1, pero ese 1 se lo puede depreciar como constante inclusive. Ahora, si tú lo resuelves con ese 1, también te va a salir sin problema, ¿ya? Entonces alguien me va a decir, ¿y cuándo uso las constantes y cuándo no? Lo más recomendable es que siempre tomes en cuenta las constantes. En este caso puntual daba lo mismo, sin constante o con constante igual, toda la ecuación se podía solucionar sin ninguna influencia de la constante. Por eso es que obviaron ponerle la constante y lo hicieron sin la constante. Entonces se simplificó el ejercicio y porque en el fondo era equivalente, no nos representaba ninguna diferencia el tomarla o no tomarla, ¿ya? Por lo general, se puede depreciar las constantes en la ecuación de recurrencia, ¿ya? Pero ¿se acuerdan el ejemplo en el que tuvimos la exponencial? ¿Sí? En el caso de la exponencial, por ejemplo, la constante de 1, que había estado sumándose, no me afectó en el resultado final, porque en el fondo se depreció, ¿cierto? Pero me ayudó de repente a desglosar cómo se estaba armando el valor constante que iba sumándose en la colita de la ecuación en cada iteración, ¿ya? Entonces, yo por lo personal, como ya manejo mucho esto, nunca uso la constante, lo resuelvo normalmente así como están viendo acá, con el mismo ejercicio. Si yo miro el caso 2 de recursiones, estoy haciendo repetido esto, exactamente lo mismo. Estoy iterando de la misma manera los reemplazos, las estoy iterando a tal manera en que algún momento ya se me esclarece, ¿no es cierto?, la secuenciación de la serie numérica. Acá lo hice un poco distinto, pero es la serie numérica que está apareciendo. Y bueno, utilizo la regla de Cramer
no, la regla de Gauss, en este caso, o la fórmula de Gauss, primer elemento más último elemento, multiplicado por el número de elementos, dividido entre el 2, y con esto yo digo que la complejidad es cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy? Cuando tú mires el algoritmo, tengas ya la ecuación de recurrencia, acuérdate de los 4 casos que hemos visto. No es tan difícil que los recuerdes. Voy a mostrarles de una vez antes de que se nos haga la hora un poquito tarde. Acá los tengo, un minuto. Miren los 4 casos. Caso lineal, ¿sí? Complejidad lineal. Esto es lo que se nota, ¿ya? Una llamada recursiva, disminuyendo la variable de manera constante. El caso número 2, donde ves lo que ahorita les mencionaba, la llamada recursiva n-1, pero aquí está el for. En el caso del quicksort no dice for para ejecutar la repetición, sino dice partición, que es el subalgoritmo que está llamando, y ese subalgoritmo partición es como que lo hubiera escrito acá el for arriba. Entonces, definitivamente el caso 2 era del índole cuadrático, acá lo está resolviendo por sumatorios, ¿sí? Y era lo mismo. Entonces, por eso es importante que los miren a los 4 casos, porque ven el algoritmo y lo tienen que asociar con alguno de los casos para ya nomás por inspección saber qué esperar y poder poder hacer más fácil la solución de tu ecuación de recurrencia, ¿ya? Porque es muy fácil desvincularse. Entonces, si uno mira esto y digo, bueno, ¿para qué voy a repetir en el quicksort todo esto que hice? Si yo ya sé demostrarlo, ¿sí? Aquí está utilizando la estrategia del sumatorio, creo que fue esa la que vimos con ustedes, ¿ya? Y en el otro lado, lo que está haciendo es otra forma de solución, ¿sí? Quiero que vean que hay más de una manera. Acá está la única diferencia es que está reemplazando ya por valores. Miren, si n menos k es igual a 1, n menos k más 1 es 2, ¿sí? N menos k más 2 es 3, y así. Entonces dice sucesión, 1, 2, 3, 4 hasta n. ¿Y cuánto es eso? Regla de Gauss o fórmula de Gauss, y ahí encuentra lo de n cuadrado. Esa era una forma de solución, pero también pude optar por la otra que es muy matemática, ¿no? La que tienen por acá, en la cual dice, bueno, se está armando estas sucesiones, pero la voy a ver con el término de el sumatorio, ¿sí? Acá se está viendo en términos del sumatorio, y es lo que está resolviendo los sumatorios, pero llega igual a un cuadrado, ¿sí? N cuadrado. Caso 2. Caso 3, para terminar. El caso 3 vemos que la llamada recursiva se divide a la mitad siempre. Entonces yo ya sé que esto, miren, tiene una multiplicación, pero al multiplicar por esto es pues un costo de 1 nada más, ¿no? Ojo que aquí no dice 2 veces recursiva, no, dice 2 multiplicado por lo que devuelva la llamada recursiva, entonces no se confundan ahí. Entonces este es el de logarítmico, divisiones a la mitad, logarítmico, ¿no? Y el caso 4, que justo ahora nos tocó ver, que era la recursiva, cuando teníamos complejidad exponencial, ¿cierto? Porque estaba 2 veces la llamada recursiva, y bueno, se la puede resolver con varias estrategias, lo que estamos viendo, una de ellas, que sí, es que este iteró hasta 3, entonces ahí está justamente haciendo una solución muy parecida a la que vimos hoy, ¿ok? Listo. Clave entonces para resolver algoritmos recursivos, que vayan y repasen de la teoría los 4 casos principales que les he armado, y practiquen la forma de solución de las ecuaciones de recurrencia, ¿ya? Para finalizar, en el práctico tienen también estos algoritmos de recursivos, ¿ya? Los tienen, así que por favor los asocian primero con lo que ya hemos visto el día de hoy, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna preguntita. ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿Están enojados? No, No, Inge. Listo, chicos. Entonces nos está quedando para todavía analizar lo que son análisis de subalgoritmos.
está quedando analizar los análisis de sus algoritmos, aunque ahora más o menos vemos un poquito, ¿ya? Porque hemos visto en un algoritmo de ordenación, ¿cierto? Como era este caso del quicksort, como el subalgoritmo partición, a ver, vamos a revisarlo, ¿sí? Como el subalgoritmo partición, ¿no? Era, o intercambiar, eran subalgoritmos dentro del algoritmo recursivo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, partición es un subalgoritmo, pero este subalgoritmo, ¿sí? Acá es de tipo secuencial, ¿no? Bueno, tiene ciclo repetitivo adentro, pero es un algoritmo modular, ¿cierto? Pero este está siendo llamado desde la recursión, ¿sí? Está siendo llamado desde la recursión que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos deducido de cómo vamos a analizar la llamada a subalgoritmos? Bueno, esto no es tan complicado. Donde está el algoritmo llamado, ¿sí? Donde está el algoritmo llamado, simplemente pongo el peso que tiene el algoritmo. O sea, yo sé que partición vale un n lineal. Por lo tanto, aquí, en vez de decir índice pivote igual a algo, ¿vale 1? No, no vale 1, porque 1 es un constante cuando es una asignación simple. Tengo que ir y pesar partición, como partición vale o de n o es lineal, entonces esta línea donde está llamado ese subalgoritmo vale lineal. Y luego que voy a sumar el peso de las llamadas recursivas, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando encontramos un subalgoritmo, es decir, un algoritmo dentro de otro, simplemente hay que pesar el subalgoritmo y ese peso ponerlo en la línea en la que es llamada. Y aunque no me crean, eso es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente clase, porque nos tocaría el tema de análisis de subalgoritmos ahora. ¿Listo? Bien, para la siguiente, repasen por favor los 4 casos de algoritmos recursivos y vayan intentando resolver el práctico, ¿ya? ¿Hasta qué fecha les he puesto el práctico? Sí, está hasta el sábado, ¿no Poco es tiempo, cierto? ingeniera. Pero si ya está desde hace 3 semanas. No, recién lo he activado, ingeniera, no estaba hace 3 semanas. El viernes la activó, ingeniera. No, Ingeniera, sí la, le hicimos acuerdo porque no salía, le dijimos varias veces. mm, ya, Hay yo clase pienso que grabada, ingeniera, para que yo vea. pienso que a propósito no Confirmo. me dijeron, porque Hay saben que yo no sé pruebas, cómo dice. no lo activé, estar ese tiempo ya Sí, el sí, práctico ahí. le dijimos, y usted dijo que ya lo iba a activar y nada, y ya la anterior vez le dijeron otra vez y 1, ya, 2, digamos. 3, 4, 5. Ya, es hasta este sábado les puse, hasta el 10 les puse, ¿no es cierto? Está en la plataforma hasta el 10 de julio, Sí, el ingeniera. Creo que práctico. está, Lo que Hasta el pasa 12. es que creo que está hasta el 17, 12. Hasta el Hasta el 12. 12. hasta el lunes. Es que el lunes justamente es nuestra última clase de análisis algorítmico. El próximo lunes ya concluimos ya, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es ponerse las pilas con el práctico, porque esa es la base, ¿no? Del examen. No quiere decir que va a ser lo mismo, pero es una base para poder en el examen trabajar más rápido, ¿ya? Entonces, el lunes yo acabaría la teoría y con William he estado trabajando, ¿no es cierto? Las auxiliaturas de programación 2, ¿sí? Que sea para el Entonces, 17, pues, Inge. no, pero han estado trabajando con Willy, Sí, ingeniera. ¿sí? Ya, porque no me han dicho nada, entonces si no dicen nada, yo asumo que Willy está trabajando bien con usted, ¿no? Entonces, el 10, 17, otra vez no voy a revisarlo bien, ya. Ok, hasta el otro sábado 17. Y si lo tienen antes, váyanlo subiendo, porque luego el 17 me dicen que se olvidaron, que no. Entonces, ni bien lo tengan, súbanlo, porque el sistema lo va a recibir. ¿Listo? Listo, Y ingeniera, gracias. el próximo lunes sería nuestra última clase, ¿ya? De análisis algorítmico. El viernes, por favor, les voy a pasar unos enlaces para que repasen justamente esta parte, de tal manera de que el día lunes podamos trabajar otra vez en línea con algunos algoritmos. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ingeniera dijo que el día lunes acabamos todo
¿O cuál es el tema que sigue? Si Análisis sigue? algorítmico, sí, análisis algorítmico acabamos el día lunes. Es que el viernes quiero que repasen unos enlaces que les voy a pasar, o más bien avancen con su práctico, porque el próximo lunes va a ser la última clase de análisis algorítmico, ¿ya? Ya solamente me está faltando revisar un poquito lo que son algoritmos de ordenación y algoritmos que llaman a otros algoritmos, es decir, análisis de subalgoritmos. Me faltan dos cosas pequeñas y eso lo quiero trabajar el siguiente lunes, que es 12 en línea, ¿ya? De tal manera que el examen parcial se puede programar para el 19 de julio, ¿sí? Eso también lo voy a corregir en la plataforma, ¿ya? Porque ya estamos desfasados en fecha. 19 de julio, anótense, segundo parcial, ¿ya? Y con eso ya estamos empezando a entrar ya a lo que es el tema 3, que es el proyecto. Tienen que ir armando sus grupos de trabajo, chicos. Me olvidé eso también decirles. Vayan armando su grupo de 5 personas máximo para trabajar el mini proyecto, ¿ya? Que en realidad el parcial 3 no existe, ¿no? El parcial 3 se lo da a través del proyecto, ¿no? Entonces, y se avanza pues junto conmigo. De todas maneras, ni bien toque yo les voy a explicar mejor. Solamente que me gustaría que ya vayan armando sus grupos y me manden al correo que les pasé en Zoom la lista de integrantes de su grupo para que los vaya registrando en el sistema. ¿Listo? Ustedes ahí a este correo, vamos a anotarlo de una vez porque me han mandado mal, por si acaso algunos. No sé de dónde se inventaron otro correo. Este es el único que yo ocupo para todo lo que son las tareas, ¿ya? Es UAGRM, no sé por qué mandaron a Gmail. Aquí tienen que mandar, ¿sí? Con Y, todo junto, @uagrm.edu.bo. Ahí tienen que mandar, dicen INF 210, ¿sí? Solamente pónganle la sigla, la materia en el asunto y adentro me mandan la lista de integrantes de apellido a nombre, por favor, ¿sí? Y yo los voy registrando y les voy a retornar una respuesta en el correo indicando cuál es el código de su grupo, ¿sí? Les asigno un código a cada grupo para que por grupo se presente solo un trabajo cuando hay que presentar algo digital, ¿ya? Porque las defensas se hacen en línea por Zoom y bueno, eso ya cada uno individualmente va defendiendo su nota, ¿listo? Entonces vayan haciendo sus grupos, si ya tienen armado, váyanme mandando el correo, no lo dejen para lo último, porque ni bien demos el segundo parcial, ya vamos a empezar ya al día siguiente a trabajar en lo que son el mini proyecto, ¿listo? ¿Ok? No sé si todos me entendieron. Ya me pasé de la hora, no me han hecho acuerdo porque no hay partido, ¿no? Hay partido, ingeniera, partidazo, man. A ver, No se olvida, Inge. en vez del partido, vayan a vacunarse, jóvenes, para que vuelvan a clases de una vez, ¿no? No van a estar huyéndole a la vacuna, ¿no es cierto? No se puede, ingeniera, hay COVID. Pero si ya pueden vacunarse, mayores de 18 Solo la años primera están dosis. Ah, no mandé a ustedes. En el grupo de WhatsApp no les mandé. Están vacunándolos a No todos los tenemos grupo estudiantes. de WhatsApp. No, a ver, voy a revisar qué raro, pero están vacunando a todos los estudiantes de la Gabriel en la Colón, ¿cierto? En ese consultorio que tienen en la Colón donde los atienden, están por orden del carnet de identidad, ¿sí? En el Facebook de la facultad también debe estar publicado. Entonces, ya nomás están vacunando, desde el viernes, si no me equivoco. Entonces, mientras hay vacunas, aproveche, ¿sí? De ir a vacunarse, porque pues parece que es la forma más segura de sobrevivir ahorita
La verdad no sé, pero bueno, lo más recomendable dice que es ahorita vacunarse, ¿no? Entonces aprovechen No porque no va a salir haber, es lo mejor, ingeniera. mm, pero ya no podemos no salir, pues no. Cualquier rato vuelven a clases, chicos. Al menos la universidad así ya no se puede seguir avanzando así las clases. Está complicado para las materias que son de práctica alta, en laboratorio. El conocimiento con el que van a salir tiene que nivelarse de alguna manera. Y si seguimos así, no se va a nivelar nunca. O sea, un semestre ya, digamos, dos ya, pero otro año difícil. Tienen que ir viendo, volver a clases más o menos en el segundo semestre, ¿no? Y si están todos vacunados, ya pues supongo que no va a pasar nada, ¿no? Ya chicos, entonces cuídense, nos vemos la siguiente clase, ¿no? Y Hasta luego, vayan ingeniera, viendo se ese cuida. tema de su vacuna, porfa. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego.